Imagínese participando en un momento en el que fuerzas invisibles superiores al viento o al agua chocan ante sus ojos. Un conflicto entre el bien y el mal, en el que se combinan los mundos natural y sobrenatural. Esta narración nos lleva más allá de lo común, a un único momento de la vida de Jesucristo, un instante en el que se enfrenta al dominio de las tinieblas de forma devastadora. Pero, después de todo, ¿por qué querrían los demonios ser arrojados a los cerdos? ¿Cuál es exactamente el objetivo de esta extraña petición? Estos aspectos pueden parecer triviales o enigmáticos en un primer momento. Sin embargo, al profundizar en el trasfondo de esta interacción, descubrimos un nivel de significado más profundo e inquietante. Hoy descubriremos lo que estaba en juego cuando estos demonios se negaron a ser arrojados al abismo en favor de vivir entre cerdos. Consideremos por un momento, ¿qué simboliza la batalla de Jesús con estos demonios? ¿Por qué es tan significativa esta victoria aparentemente sencilla? Y, lo que es más importante, ¿qué nos dice sobre la victoria de Cristo sobre el mal? Para comprender mejor esta cuestión, debemos volver al pasado y examinar las circunstancias. En Mateo 8, 28, 34, Jesús y su séquito acababan de cruzar el mar de Galilea. Habían presenciado la calma de una tormenta con una sola orden del Maestro, demostrando que Jesús tenía poder no solo sobre la naturaleza, sino también sobre el caos. Cuando llegaron a la otra orilla, cerca de los Gerasenos, dos endemoniados salieron de sus tumbas para localizarle. El relato de Marcos, en el capítulo 5, ofrece una imagen aún más completa de una de estas personas. Vivía entre las tumbas, rompía ataduras con extraordinaria fuerza, gritaba continuamente y se autolesionaba con piedras. Es fundamental darse cuenta de que las tumbas se consideraban antaño lugares de impureza y refugio de espíritus malignos. La presencia de estos hombres furiosos y amenazadores en las tumbas no hacía sino aumentar el ambiente tétrico de la escena. Dado el horror que infundían estos individuos, nadie se atrevía a pasar por allí. En muchos sentidos, eran esclavos de Satanás, sometidos a fuerzas que escapaban a su comprensión o control. Cuando ven a Jesús, ocurre algo inesperado. Estos individuos, o más bien los demonios que viven dentro de ellos, lo reconocen rápidamente. «Hijo de Dios, ¿cuál es tu propósito?», exclaman. La identificación de Jesús como Hijo de Dios por parte de las criaturas demoníacas crea un contraste inquietante. Mientras que muchos de los que rodeaban a Jesús aún no estaban seguros de su identidad, los demonios sabían bien quiénes eran. La pregunta esencial aquí es, ¿por qué quieren ser enviados a los cerdos? Según el Evangelio, a lo lejos había una inmensa piara de cerdos alimentándose. Los demonios, sabiendo que Jesús los expulsaría de entre los hombres, suplicaron que no los metieran en el abismo, término que suele utilizarse para describir el reino del cautiverio o la última agonía de los espíritus malignos. En su lugar, pidieron ser arrojados a los cerdos, y Jesús, de forma inesperada, les concede su deseo, les permite entrar en los cerdos. Sin embargo, este permiso no está exento de inconvenientes. Poco después de que los demonios entraran en los animales, la piara de aproximadamente 2000 cerdos se volvió loca y se deslizó por el acantilado hasta caer al agua, ahogándose. Las consecuencias de esta tragedia fueron inmediatas. Los responsables de los cerdos corrieron, aterrorizados, a contar lo ocurrido tanto en la ciudad como en el campo. Cuando llegaron para verlo por sí mismos, los lugareños se encontraron con un espectáculo asombroso. El hombre, antes dominado por los demonios, estaba ahora sentado, correctamente vestido y en buenas condiciones mentales. Sin embargo, esta no es la conclusión de la narración. En lugar de celebrar la liberación del hombre oprimido, los lugareños piden que Jesús se aleje de su zona. ¿Cuál es la causa de esta actitud evidentemente desagradecida? La causa podría ser la pérdida económica que experimentaron como consecuencia de la muerte de los cerdos. Se trataba de una piara de gran valor, y la destrucción provocó sin duda pánico e insurrección. Este suceso nos hace plantearnos algunas preguntas pertinentes. En primer lugar, ¿por qué dejó Jesús que los demonios entraran en los cerdos? La explicación más obvia podría ser
que con ello pretendía subrayar la malévola autoridad que gobernaba a aquella gente. Cuando la multitud se precipita al abismo y se ahoga, todos aprenden que las fuerzas destructoras son reales y devastadoras. El hecho de que Jesús permitiera a los demonios entrar en animales impuros, como los cerdos, considerados impuros por las costumbres judías, también parece simbólico. Sin embargo, hay un segundo factor a considerar: la reacción de los lugareños. En lugar de celebrar la liberación de los hombres poseídos, prefieren pensar en la pérdida de sus posesiones. Esta actitud revela una cuestión global: la tendencia a privilegiar lo material sobre lo espiritual. Eligen la seguridad económica antes que permitir que las fuerzas sobrenaturales actúen en sus vidas. Este mismo patrón aparece en otros pasajes bíblicos, en los que la gente rechaza la invitación de Dios en favor de sus propios objetivos personales. Jesús, que había demostrado su dominio sobre las fuerzas naturales y espirituales, es ahora rechazado no por sus acciones, sino por la lealtad de la gente a lo tangible. En este contexto, la oposición a él no proviene de preocupaciones religiosas o teológicas, sino del miedo a perder la comodidad y la estabilidad financiera. ¿Cómo lo hacemos? ¿Con qué frecuencia optamos por mantener nuestra piara de cerdos en lugar de permitir que Dios entre en nuestra vida y lo transforme todo? El temor a la transformación, el miedo a perder lo que conocemos, nos impide con frecuencia experimentar el poder transformador de Dios. Este relato demuestra que Jesús tiene el poder de liberar no solo a quienes están físicamente oprimidos, sino también a nosotros de nuestras opresiones espirituales. El relato de este exorcismo implica algo más que un simple acto de fuerza espiritual. Representa la misión de Jesús entre el pueblo pagano, ofreciendo emancipación y redención a todos, independientemente de su origen o situación. El hecho de que Jesús realizara este milagro en un lugar mayoritariamente gentil y no entre judíos indica que la redención de Dios no se limita a una población concreta. Es global. Así llegamos al dilema central de la historia. ¿A qué estamos dispuestos a renunciar para seguir a Cristo? ¿Estamos dispuestos a abandonar nuestras piaras de cerdos, cosas que nos proporcionan una seguridad temporal, para disfrutar de la libertad y la paz que Él nos ofrece? ¿O como la gente del pueblo, le suplicamos que se vaya cuando su presencia amenaza con perturbar nuestra paz? Nuestra llamada es clara. Jesús no vino a dejarnos en nuestra situación actual. Vino para transformarnos, liberarnos y ofrecernos una vida nueva. Sin embargo, esta transformación exige una decisión: desprendernos de lo que nos retiene y abrirnos a lo que Dios nos tiene reservado. Sin embargo, surge una pregunta crítica. ¿Estás dispuesto a abandonar tus colonias de cerdos y dejar que Jesús actúe en tu vida? Ahora que entendemos el trasfondo en el que Jesús se enfrenta a los demonios y la impactante escena con los cerdos, surge una nueva cuestión. ¿Por qué los demonios, conociendo la fuerza de Jesús, no huyeron ni se resistieron? ¿Por qué, siendo conscientes de su autoridad, pidieron ser asignados a criaturas inmundas como los cerdos? Estas preguntas nos llevan a reflexionar sobre lo que realmente estaba en juego en aquel momento. En última instancia, ¿qué revela este incidente sobre el reino espiritual y la autoridad de Jesús? En primer lugar, consideremos la actitud de los demonios. Cuando Jesús llega, no intentan oponerse. Reconocen quién es y se postran ante Él, suplicando no ser destruidos antes de tiempo. Esto revela un hecho importante. Los demonios son plenamente conscientes de su destino. Saben que les espera un juicio final, en el que serán completamente destruidos y arrojados al abismo. Esto les asusta, pero también revela algo importante sobre la autoridad de Cristo. No hay confrontación directa, ni conflicto entre iguales. Jesús ordena y ellos obedecen. Los demonios reconocen a Jesús como el Mesías, y esta afirmación, aunque provenga de seres demoníacos, afirma un hecho que los discípulos y el gran número de personas que seguían a Jesús aún estaban aprendiendo. La autoridad de Jesús no se limitaba a la humanidad o al cosmos material. Él tenía el control sobre todo el cosmos espiritual, incluso sobre los ángeles caídos, que eran conscientes de ello y estaban aterrorizados por lo que les esperaba a continuación. ¿Por qué los cerdos? Esta inusual petición puede parecer extraña,
pero contiene un profundo simbolismo. Los demonios piden ser transportados a una piara de cerdos, que los judíos consideran impuros. Jesús lo permite, pero hay buenas razones para ello. En primer lugar, el uso de cerdos enfatiza la impureza de estos espíritus. La impureza espiritual de los demonios encuentra refugio temporal en seres que los judíos consideraban impuros. Además, cuando los demonios atacan a los cerdos, ocurre algo insólito. Los animales pierden la orientación y caen por un acantilado al océano. Esto demuestra la verdadera capacidad destructiva de los demonios. Su objetivo no es solo poseer, sino también destruir. Cuando atraviesan a las personas, provocan dolor, angustia y degradación. Y ahora los cerdos siguen su ejemplo, culminando en la inminente extinción de la piara. La aniquilación de los cerdos también demuestra claramente la liberación de los dos humanos. Las personas que conocían a estos hombres eran conscientes de su dolor. Cuando ven caer la piara al océano, tienen la prueba física de que ha ocurrido algo extraordinario. Los humanos se habían liberado de una fuerza destructiva que todos podían ver y reconocer. Surge otra preocupación. ¿Por qué los lugareños, en lugar de celebrar su emancipación, suplican a Jesús que se marche? ¿Se debe únicamente a la pérdida de objetos mundanos? ¿O hay algo más en esta respuesta? El testimonio sugiere que la gente del pueblo tenía miedo. Fueron testigos de algo que escapaba a su conocimiento, algo que no podían controlar ni explicar. Aunque habían oído hablar de la capacidad de Jesús para curar y hacer milagros, ver su encuentro con entidades espirituales invisibles era mucho más espeluznante. Prefirieron salvaguardar lo que ya sabían, aunque eso significara convivir con individuos poseídos y violentos, antes que enfrentarse a la realidad de que entre ellos existía una fuerza sobrenatural. Este tipo de acción no es infrecuente. Con frecuencia, las personas eligen la comodidad de su vida, incluso en medio de las crisis, en lugar de renunciar al control y permitir que Dios interfiera en sus situaciones. La presencia de Jesús significa transformación, que con frecuencia es incómoda. Incluso cuando se trata de independencia, hay que pagar un precio. Los gadarenos no estaban dispuestos a aceptar el coste de perder sus cerdos. El miedo a lo desconocido, junto con la devoción a los objetos materiales, les impedía reconocer la auténtica bendición que poseían. Jesús, el Hijo de Dios, estaba presente, ofreciendo algo mucho más importante que las riquezas terrenales. Ellos lo rechazaron y le pidieron que abandonara su región. Esto nos lleva a reflexionar. ¿Con qué frecuencia negamos la presencia de Dios en nuestra vida por miedo a perder lo que valoramos? ¿En qué cerdos nos metemos impidiéndonos experimentar algo infinitamente mejor? Así que, al final de esta interacción, Jesús accede a la petición de los aldeanos y se marcha. Sin embargo, antes de marcharse, ocurre algo significativo. Uno de los hombres liberados desea acompañar a Jesús. Anhela estar con su Salvador y convertirse en uno de sus seguidores. Para sorpresa de muchos, Jesús lo envía a casa con su familia, diciéndole: «Cuéntanos lo que el Señor ha hecho por ti y cómo se ha compadecido de ti». Este es un punto fundamental. Jesús comprendió que, a pesar del impulso humano de seguirle físicamente, su misión era única. Serviría de ejemplo tangible del poder transformador de Cristo entre los suyos. El hombre tenía ahora una nueva existencia y un nuevo objetivo, que incluía difundir el mensaje de lo que Dios había hecho por él. Esto demuestra que el lugar donde estamos llamados a servir suele estar cerca, entre quienes nos conocen y pueden ver la transformación que Dios ha realizado en nuestras vidas. Además, el regreso de Jesús a su país demuestra que el Evangelio, o mensaje de redención, no se aplicaba a un determinado conjunto de personas. El propósito de Cristo trascendió las fronteras culturales y teológicas. Vino para todos, y la emancipación de los paganos prefiguraba lo que estaba por venir. La extensión del dominio de Dios más allá de las fronteras de Israel. Llegamos a una pregunta crítica. ¿Qué nos dice esta historia sobre el futuro del reino de Dios? La interacción de Jesús con los gadarenos prefigura un futuro en el que el Evangelio no tendrá obstáculos para su difusión. La labor de Jesús entre los gentiles, aunque a escala limitada, prefigura lo que sucederá tras su resurrección, cuando sus discípulos lleven el Evangelio de la redención a todos los países.
Este hombre emancipado sería uno de los primeros en predicar el poder transformador de Cristo en una tierra que no conocía a Dios. Su testimonio sería una fuente de esperanza para los que antes habían rechazado a Jesús. En consecuencia, podemos concluir que el relato de los Gadarenos es algo más que el relato de un exorcismo. Nos enseña verdades profundas sobre el poder de Jesús sobre el mal, la propensión humana a resistirse a la transformación y la amplitud mundial de la salvación. Sin embargo, aún quedan muchas posibilidades por explorar. ¿Qué papel desempeña cada individuo en este gran plan de redención? ¿Cómo podemos vivir de acuerdo con el don de la libertad de Jesús, sin permitir que el miedo o el apego a las posesiones materiales nos impidan experimentar todo lo que Él tiene para nosotros? Hemos llegado a un punto en el que necesitamos considerar seriamente lo que esta historia puede decirnos sobre nuestras propias existencias. Jesús mostró una vez más su poder abrumador sobre el mal. Rescató a personas que habían sido encarceladas por fuerzas mucho mayores de las que podían manejar. Incluso ante tal liberación, muchos de los que presenciaron el milagro respondieron con miedo y rechazo, prefiriendo quedarse con lo que conocían antes que rendirse a la transformación radical de Jesús. La pregunta sigue en pie. ¿Qué relación tiene esto con nosotros? La verdad es que con frecuencia nos comportamos como los habitantes de aquel pueblo. Nos aferramos a lo que parece seguro, aunque nos mantenga limitados espiritualmente. Pueden ser costumbres, prácticas o incluso las decisiones incorrectas que tomamos en nuestra vida. Puede que no tengamos una piara de cerdos que mantener, pero hay algunas características que nos hacen detenernos cuando Dios nos ofrece una vida de cambio y libertad. El miedo a perder lo que conocemos, a entregarle las riendas a Él, nos impide experimentar todo el poder y el amor que Jesús nos brinda. Cuando analizamos con seriedad el relato de los Gadarenos, vemos que la pérdida de los cerdos no era su principal preocupación. Era su miedo a lo desconocido. La presencia de Jesús allí representaba un alejamiento de lo que conocían, y el miedo a lo inesperado suele superar el deseo de reforma. ¿Con qué frecuencia optamos por aferrarnos a lo que conocemos, aunque nos incomode, en lugar de dejarnos llevar y permitir que Dios haga algo nuevo en nuestras vidas? Esta historia nos lleva a considerar nuestras propias piaras de cerdos, cosas que guardamos diligentemente, pero que, en última instancia, nos impiden experimentar por completo lo que Dios tiene reservado para nosotros. Sin embargo, además de liberar a aquellos hombres, Jesús nos enseña algo aún más importante. Nos invita a compartir lo que ha hecho por nosotros. El hombre liberado quería seguir a Jesús y caminar a su lado, pero su objetivo era otro. Estaba llamado a volver a su casa, a su familia y a su barrio, para compartir los milagros que Dios había realizado. Esto nos enseña una buena lección. A menudo el testimonio más poderoso que podemos dar está justo donde estamos. Podemos aspirar a reformas drásticas y perspectivas frescas, pero Dios quiere que seamos luces donde ahora existimos. Su propósito para nosotros puede ser impactar a las personas que nos conocen y que pueden ver la transformación que Jesús ha producido en nuestras vidas. Esta invitación a dar testimonio no se limita a nuestra emancipación personal. Representa algo mucho más grande, el alcance global del Evangelio. El hombre emancipado fue un pionero en la predicación del mensaje de Cristo en su comunidad. Sirvió como presagio de lo que los discípulos acabarían consiguiendo cuando Jesús les encargó que predicaran en todos los países. Esto nos recuerda que el mensaje de Jesús trasciende los límites geográficos. Es universal, independientemente de dónde estemos, de dónde vengamos o cuál sea nuestro origen. El amor de Dios es universal y estamos llamados a expresarlo a través de nuestras palabras y actitudes. Ahora, después de todo esto, surge una nueva cuestión. ¿Cómo respondemos a la llamada que hemos recibido? Jesús nos concede la misma libertad que a los esclavizados. Puede que no tengamos prisiones tan evidentes como ellos, pero todos nos enfrentamos a una guerra espiritual. Cuando somos liberados, cuando encontramos la gracia y el poder divinos, nos vemos obligados a compartirlos con los demás. No podemos guardarnos este cambio para nosotros mismos. Como el hombre que volvió a casa, se nos pide que seamos una luz en el mundo. El clímax de esta historia va más allá de la mera liberación de dos personas.
revela el amor de Jesús, su deseo de liberarnos al tiempo que nos utiliza para influir en los demás. Aunque el mundo rechace a veces las enseñanzas de Cristo, eso no significa que debamos dejar de difundir lo que Él ha hecho por nosotros. Al principio, la gente rechazó al hombre liberado y pidió a Jesús que se marchara. Sin embargo, Él se mantuvo firme en su testimonio, y esto es algo que debemos emular. Cuando consideramos el ministerio de Jesús y su incesante movimiento hacia los necesitados, liberando, sanando y cambiando vidas, encontramos un modelo que deberíamos seguir. Se supone que debemos ser agentes de cambio, vivir nuestras vidas de tal manera que reflejen el amor divino. Sin embargo, todo comienza con la decisión de permitir que Jesús nos libere por completo, de renunciar a nuestra piara de cerdos y aceptar que Él tiene algo mucho más importante para nosotros. Ahora, al considerar cómo se aplica este cuento a nuestra vida, surge una última pregunta. ¿A qué estamos dispuestos a renunciar para seguir a Jesús? ¿Qué estamos reteniendo, temerosos de perder, que nos impide vivir la vida plena que Él nos ha dado? El cambio que proporciona Cristo no es fácil. Con frecuencia requiere renunciar y agallas para enfrentarse a lo desconocido. Sin embargo, la recompensa es siempre mucho mayor. Nosotros, como los hombres que fueron liberados, tenemos la oportunidad de vivir una nueva vida libres de las ataduras que nos esclavizan. La pregunta es, ¿estamos dispuestos a abandonar todo lo que nos impide seguir a Cristo por completo? Esta historia nos inspira a poner nuestra fe en Jesús y creer que su autoridad supera cualquier fuerza que pueda subyugarnos. Independientemente de nuestro estado, Él tiene el poder de transformarnos y ofrecernos una vida nueva. Estamos llamados a compartir esto con el mundo, al igual que el hombre que fue liberado. Por último, me gustaría hacer una invitación a todos los que nos han seguido hasta ahora. Si este mensaje ha afectado a tu corazón, o si crees que algo en tu vida necesita ser entregado a Jesús, hazlo inmediatamente. No dejes que el miedo o la concentración en las cosas terrenales te impidan experimentar la paz y la calma que Jesús proporciona. Si te identificaste con este mensaje al final de este video, por favor recuerda darle like, compartirlo con tus seres queridos y suscribirte al canal para seguir recibiendo contenido que enriquecerá tu vida. Le deseo a usted y a su familia las bendiciones de Dios.